Este embarazo es viable o no es, bueno, cuando es viable, ¿no? Entonces vamos a dejarlo con sus compañeros para que les hagan la presentación. ¿Pueden iniciar? Ahorita llegó recién y el doctor le dijo que es para la y le sienta atrás. Yo no escuché eso. Voy a pasar a la Yo pensé que iba a tomar esas preguntas, y a ver la insulina, pensé que iba a tomar las fases de la parte cardiogénica, la otra también de la anterior a esa parte. Otra fase, unas fases que habían antes de fusión, de plegamiento. Creo que la Buenos días, compañeros. El tema de exposición del escenario es fisiología y diagnóstico de embarazo, modificaciones del embarazo. Y los integrantes son Robert Casa, Marcela Cáceres, Bruno Colque, Jorge García, José Herrera y Nacho Gómez. ¿Los nombres? Gonzalo Colque. Gonzalo. Sí. Ya, continúa. Para comenzar, vamos a empezar hablando sobre la fisiología fetal. Vamos a empezar acerca del metabolismo, que va a ser a partir de las 7 semanas de gestación. La demanda del feto va a ser alrededor de 100 kilocalorías por kilo por día, lo cual va a representar lo que es 3 veces más la demanda metabólica de un adulto. Y el feto, al estar dentro de lo que es la placenta, pues va a tener lo que es una actividad física mínima, va a tener una alimentación enteral y va a jugar más o menos un rol de pasivo. Y esos nutrientes utilizados para el crecimiento fetal, el 50-60% van a generarse a través del metabolismo oxidativo, mientras que el otro 40-50% se van a depositar en los tejidos para la formación de tejido fetal. El metabolismo fetal va a estar bajo el control de casi exclusivamente dos cosas, lo que va a ser la insulina y el lactato. Y la insulina va a mantener el feto en condiciones anabólicas, de adaptación de anabolismos, y el principal sustrato metabólico para el feto va a ser lo que es la glucosa. Esta va a pasar a la placenta mediante la difusión facilitada que va a alimentar el feto. Y el hidrato de carbono, siendo el lactato el segundo más importante como sustrato fetal, mientras que la concentración de ácido láctico en el plasma fetal va a ser mayor en el momento que el materno. Este va a estar en el componente fetal, el 70% de ácido láctico va a ser utilizado como fuente de energía, siendo más que nada el metabolismo del CO2, y el resto se va a utilizar como fuente para generar electricidad fetal. Los aminoácidos también se van a transportar por medio de un proceso activo y se va a utilizar en lo que son las síntesis tisulares, también como fuente de energía. La leptina también va a ser importante porque es una proteína que va a pertenecer a las citoquinas y se va a producir principalmente en el tejido adiposo blanco. Perfecto. Este va a estar involucrado en el control del peso corporal a través de lo que es la regulación del apetito a nivel hipotalámico. Durante el embarazo, la placenta y la grasa parda van a secretar la leptina. Y esta va a estar principalmente asociada al índice de masa corporal, al peso, y que va a ir creciendo desde la semana 14 hasta la 34, progresivamente alcanzando su pico en los fechos términos, en las últimas semanas. En cuanto al crecimiento fetal, durante la etapa embrionaria, el peso de la placenta va a ser mayor que el peso fetal, y eso solo va a ser a partir de la primera mitad de la gestación, donde el crecimiento del feto va a exceder después el crecimiento placentario. Esta relación de dependencia funcional va a existir en todas las que son las especies, con una correlación entre el peso del recién nacido y el peso de la placenta. El retraso del crecimiento uterino se va a clasificar en lo que son simétricos y asimétricos,
Y las hormonas más importantes en la regulación del crecimiento postnatal van a ser las hormonas de crecimiento y las hormonas tiroideas. Después, las hormonas lactinas, el lactato placentario, y la última que tenemos muy importante es la modificación del metabolismo materno. En cuanto a los factores de crecimiento, la mayor parte de estos factores de hormona de crecimiento, el desarrollo hormonal va a estar medidos por la estimulación del hígado por la IGF, la hormona, la insulin growth factor 1, que además se va a producir la 2, que esta va a tener una mayor, se va a encontrar en mayor concentración en relación a la primera, y que además esta va a tener una mayor afinidad, pero que esos receptores, para pasar a esta relación, la que va a tener una mejor relación en lo que es el crecimiento del feto va a ser la IGF-1. Otro factor importante va a ser la grelina, la cual en el feto va a producirse en el páncreas, pulmón y estómago, y lo que va a suceder es que tiene un factor importante en el desarrollo fetal. Más que nada por resumir, el crecimiento fetal va a estar regulado fundamentalmente por el suministro de nutrientes, por factores de crecimiento que van a actuar como el IGF a nivel del sistema sistémico y probablemente a nivel local. En cuanto al sistema endocrino fetal, se va a regular por tres cosas, lo que va a ser el sistema hipotálamo hipofisiario, la tiroides y el sistema hipotálamo hipófisis adrenal. El sistema hipotálamo hipofisiario, el feto, el primer núcleo hipotálico va a ser visible a partir de las 6 semanas de gestación, y la producción hormonal se va a hacer evidente a partir de la semana 11, mientras que su actividad sexual va a comenzar en la semana 14. En la tiroides, pues el feto, si se presenta una deficiencia de tiroides, no va a tener una repercusión metabólica muy alta, más que no se baja, por lo que en general va a pasar inadvertida la placenta. Va a tener una gran capacidad de inhibir lo que es el T4, al convertirla en T3 reversible, mientras que la T3 va a aparecer en el plasma fetal alrededor de las 30 semanas, luego de aumentar de forma gradual. En cuanto al hipotálamo adrenal, el hipotálamo fetal va a utilizarse por lo menos dos sustancias que pueden desempeñar el rol hormonal de liberadora de globina. Van a estar los dos factores, que va a ser la fenilvasopresina y la liberadora de corticotropina, y que en general vamos a ser capaces de estimular la secreción. En cuanto al sistema cardiovascular, este se va a desarrollar, va a tener un origen temprano, una cronología de 4 fases características, que van a ser la precardiogénesis, la fusión, el plegamiento y la formación de tabiques. La precardiogénesis se va a caracterizar por la presencia a partir de los 16 días post-ovulatorio de una estructura tubular simétrica, que va a ser una estructura simétrica bilateral a lo largo del embrión, y que van a ser 2 tubos endocárdicos. La fusión es, más que nada, que esos tubos endocárdicos van a migrar hacia la línea media a los 21 días post-ovulación y se van a fusionar para formar una estructura tubular única. Y su extremo caudal va a formar lo que es el seno venoso, mientras que el extremo cefálico va a formar lo que es el tronco de la arteria, el tronco arterial. Y el plegamiento durante los días 25 a 30, que van a crecer de forma rápida, formando lo que es el asa cardíaca en forma de, imagina, pero una forma S y va a terminar en forma de una U. Y finalizando con la formación de tabiques, a partir de los 30 días se va a iniciar la formación de tabique interventricular. Se van a formar los canales interventriculares y se va a formar la separación del tronco arterial en el tronco arterial pulmonar y la aorta. Va a haber dos funciones, la función cardíaca fetal, que puede ser la demanda metabólica, va a estar determinada casi exclusivamente por el crecimiento de la placenta y el feto, que viene usando las necesidades metabólicas, y que va a causar un consumo de oxígeno equivalente al doble del adulto en su último tercio de gestación. La regulación cardiovascular, el cual el feto va a disponer de 2 mecanismos para aumentar el gasto cardíaco, que va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la contracción, y los factores más importantes van a ser, para la mantención, van a ser la antidiosina 2 y el catecolamina. Y por último, el sistema respiratorio, que se va a dar por lo que es 4 fases igual, la fase embrionaria, la fase subarachnoidal, la fase penicular y la fase circular alveolar. Este igual va a tener un desarrollo temprano, al igual que el sistema cardíaco, pero igual vamos a estar a mitad en la vía uterina. Y para comenzar la fase embrionaria va a partir de las 6 semanas de gestación y se va a distinguir la estructura pulmonar primitiva, que es la vía tracheotomical. La fase pseudoglandular entre las 6 y 16 semanas, que se va a formar el árbol bronquial, en el cual va a pasar a presentar un aspecto acinar, se va a distinguir cartílagos y células musculares. La fase canalicular se va a extender desde la semana 16 hasta la 26, y el pulmón va a poseer una estructura que se semeja a la del adulto, y se va a presentar la diferenciación de las células cutáneas tipo 1 y tipo 2. Y por último, la fase circular, que es la etapa terminal de la diferenciación,
donde el pulmón va a tener un aspecto más descompuesto debido al adelgazamiento alveolar. Ahora vamos a ver la parte del sistema gastrointestinal. Este de aquí va a depender específicamente del endodermo fetal. Este de aquí además se va a generar el 22 días post-ovulación como una estructura tubular, ¿no? Va a tomar una forma de tubo y se va a denominar ya como el tubo endodérmico. Y de este van a partir células epiteliales, de las cuales después el tejido mesenquimal circundante va a convertirse en un tejido fibroso y muscular que va a conformar el resto del órgano que vaya a constituir según el segmento en el cual se encuentre, ¿no? Por ejemplo, este tubo endodérmico va a tener tres diferenciaciones, tres partes diferentes: el segmento anterior, el medio y el distal. El anterior va a formar el esófago, estómago, parte superior del duodeno, hígado y páncreas. También otros órganos como la faringe, aparato respiratorio, el timo y tiroides, ¿no? El segmento medio, el resto del duodeno, el intestino delgado, 2/3 aproximadamente del transverso, y el segmento distal, todo el resto del intestino grueso. Hay muchos hitos importantes, pero vale la pena mencionar unos cuantos, los más importantes. El EGF y el cortisol ayudan a la digestión celular y también toman un valor muy importante, ya que eso adquiere la expresión de enzimas digestivas, enzimas como la lactasa, por ejemplo, que va a ser muy importante al final de la gestación. A partir de las 11 semanas, el feto ya comienza a emitir líquido pulmonar y líquido amniótico de manera episódica, y conforme van pasando las semanas también va a empezar ya a hacerlo de manera más frecuente, va a empezar a digerirla, la pasa, pero no va a ser absorbida en todo el tracto digestivo, solo en el estómago. A partir de la semana 25, el feto recién va a poder desarrollar esa capacidad de poder absorberlo también en el intestino, es decir, va a absorberlo en el estómago y también en el intestino, y de esta forma permite que se absorban todos los nutrientes a lo largo del intestino. El feto también va a tener una muy baja producción de ácido clorhídrico. Esto debido a que la digestión de las proteínas va a ser necesaria que tenga un pH óptimo mayor de 4, es decir, si aumenta mucho el ácido clorhídrico no se van a poder digerir bien las proteínas de la leche. La función renal, bueno, en la bibliografía nos dicen que el riñón no es un órgano de vital importancia en la vida intrauterina, debido a que la mayor parte de funciones que debería cumplir el riñón la va a hacer la placenta, ¿no? Como eliminar desechos metabólicos y también la carga ácida. Es por eso que se puede evidenciar también, se ve reflejado en la función, en el flujo renal. El flujo sanguíneo renal en el tercio final de la gestación va a ser del 2 al 4% del gasto cardíaco, y cuando ya es un neonato va a aumentar exponencialmente y aumenta a 15 a 18% del gasto cardíaco. A partir de la 8ª semana va a haber también ya la producción de orina, y también la tasa de filtración glomerular va a aumentar, ¿no? Aumenta sobre todo en el último tercio de gestación, y esto aquí es un reflejo del crecimiento y el desarrollo anatómico del riñón, y también próximo, como va a salir el feto, entonces ya va a tener que utilizar, ya no va a depender plenamente de la placenta. El feto también va a producir una orina hipotónica. ¿Por qué? Porque la función tubular no va a estar desarrollada, y también porque esa función la hace en la placenta, ¿no? También va a tener un gran volumen. ¿Cuándo va a cambiar esto de aquí? En casos de hipoxia. Cuando hay hipoxia va a aumentar la vasopresina, y por lo tanto eso va a hacer que la orina se vuelva isotónica e hipertónica. El riñón fetal también produce renina a partir de la mitad de la gestación. Normalmente en la mitad de la gestación empieza a aumentar y llega a su pico al final de la gestación. En ese punto va a llegar incluso a ser casi 2 veces el valor de una persona adulta, debido a que va a tener un valor muy importante, ya que la renina va a responder a situaciones de hipotensión arterial fetal. En el caso del sistema nervioso central, el sistema nervioso central va a depender completamente de la glucosa como una fuente de energía. Hay casos, por ejemplo, cuando hay un retardo de crecimiento uterino, supuestamente como el cerebro fetal está protegido, ya que el flujo sanguíneo, cuando sucede estos casos, se redistribuye de manera homogénea en el cerebro, supuestamente el cerebro debería estar protegido, pero se ha observado que una disminución en el flujo, en la glucosa va a generar de que haya una disminución en la masa encefálica y también en el número de células cerebrales. Otro muy importante también es la tasa de proliferación celular. Durante las 40 semanas de gestación, el feto va a producir 250.000 nuevas células cerebrales por minuto para poder llegar a alcanzar la cantidad de células que tiene un adulto. Y eso de aquí también nos trae ciertos problemas, como por ejemplo que puedan generarse en exceso o que tengan conexiones malas entre ellas mismas. Entonces,
Las neuronas de la corteza cerebral van a aparecer primero a las 7 semanas y van a dividirse constantemente hasta llegar a la semana 18. ¿Ya? Como mencioné, las células se van a generar alrededor de 250.000 por minuto y van a haber ciertas zonas en las cuales va a haber un aumento de esto de aquí, van a sobrepasar ese límite, pero no se encuentra actualmente una causa específica, ¿no? O sea, no se sabe exactamente por qué sucede esto aquí. Otro punto es la apoptosis. La apoptosis va a ser determinante aquí. ¿Por qué? Porque como mencioné antes, debido a que hay una alta tasa de proliferación, puede traer exceso de células o células con conexiones cerradas. Y para eso la apoptosis elimina el exceso de células y aquellas células que no tengan buenas conexiones. También van a haber zonas en las cuales las hormonas van a estar presentes o no para poder dirigir esa apoptosis. Como por ejemplo en el núcleo diencefálico, donde la presencia no de hormonas sexuales van a hacer que haya el dimorfismo sexual. Y también algo importante es el desarrollo somatosensorial. Eso aquí no está tan bien estudiado, pero hay ciertos hitos importantes, como que a la 25ª semana ya el feto responde a estimulaciones vibroacústicas y a la 28ª semana ya responde a una estimulación fótica, es decir, a luz. El sistema inmunitario también, para forma didáctica lo he puesto en el desarrollo por hitos por semana, por células T, células B. En la 7ª semana, las células T ya forman precursores que ya son detectados en el hígado fetal, pero aún no tienen una diferenciación, no se detecta la expresión por CD4, CD8 o el TCA reacción a receptores, ¿no? Y en la 8ª, 9ª semana ya se encuentran precursores de células T que aparecen en el timo. En la 18ª semana ya se detecta que hay una expresión diferente, es decir, cambian. Ya van a ser CD4 y CD8 que se van a encontrar en esas células T. Y al nacer, las células T van a constituir el 16 al 19% de los leucocitos periféricos, teniendo una relación entre el CD4 y el CD8 del 2 a 1, es decir, mayor cantidad de CD4. En las células B, en la 8ª, 10ª semana, los precursores de linfocitos B van a aparecer en el hígado y también en el aumento, que es el ejemplo mayor. Y en la 20ª semana va a aumentar la producción de células B ya en la médula ósea y también en la proliferación del tejido linfático, ¿no? Cabe resaltar aparte de esto de aquí que la hemoglobina M, va a iniciar su producción en la 10ª semana. Y al nacer, más del 50% de las células B van a expresarse en CD5 y van a representar el 3 a 4% de los leucocitos periféricos. En sí, la hemoglobina G en el plasma fetal va a ser proporcionada totalmente por la madre. Si bien el feto puede producirlo, no va a ser suficiente y la madre va a darle la mayor cantidad de estas, ¿no? Y bueno, la respuesta inmune del feto va a ser significativamente menor a la de la madre o al de cualquier adulto en realidad. Ahora, el intercambio gaseoso materno-fetal se compara al feto como si fuera un individuo que estuviera en la cima del Everest. ¿Por qué? Porque ese aquí va a necesitar una mayor presión parcial de oxígeno, ¿ya? Pero la diferencia va a ser en la demanda metabólica, ya que el feto va a recibir más oxígeno del necesario para sus demandas metabólicas, ya que él necesita menos, ¿no? Las demandas metabólicas de este van a ser menores. Entonces, el feto va a tener un consumo de oxígeno mayor al de un adulto, ¿no? Pero la extracción de oxígeno va a ser diferente. El feto utiliza solo el 30% del oxígeno disponible y en algunas situaciones extremas puede aumentar la extracción de oxígeno hasta un 80% y esto aquí va a ser lo que va a constituir la reserva de oxígeno, ¿no? También algo importante es la circulación placentaria, ¿no? Va a haber cierta variación de presión arterial de oxígeno dependiendo de la ubicación anatómica en la cual se tome, ¿no? Van a haber áreas en las cuales los valores van a ser más altos, como es en la arteria carótida, y los valores más altos se van a encontrar, más bajos, perdón, en la arteria umbilical. ¿Ya? ¿Y dónde se va a encontrar la presión parcial de oxígeno más alta? En la circulación fetal va a ser en la vena umbilical. Acá hay un diagrama en el cual se explica la transferencia de oxígeno materno-fetal, arteria uterina, vena uterina, arteria umbilical y vena umbilical, ¿no? El gradiente de presión parcial de oxígeno, ¿no? Entonces el transporte de oxígeno va a ser todo dirigido por un gradiente de presión parcial de oxígeno, desde el lado materno al lado fetal. Esta barrera tiene una alta permeabilidad placentaria, por lo que no va a haber ninguna situación en normalidad que altere el paso de estos gases, ¿no? Del oxígeno y el dióxido de carbono. En condiciones anormales, ahí sí puede llegar a variar. El suministro de oxígeno materno, está representado en esta fórmula, va a estar dependiente del flujo sanguíneo arterial y el contenido de oxígeno en la arteria uterina. ¿Ya? Y también va a ser influenciado por la presión arterial de oxígeno y la concentración de hemoglobina. Mientras que la disponibilidad de oxígeno fetal va a depender
del producto del flujo sanguíneo umbilical y el contenido de oxígeno de la vena umbilical, representado en esta fórmula de aquí. Y también va a ser influenciado por los factores anteriores, ¿no? Presión parcial de oxígeno y concentración de hemoglobina. El flujo sanguíneo uterino, en sí el transporte máximo de oxígeno por parte del flujo sanguíneo uterino va a depender del contenido de oxígeno en la sangre materna y el flujo sanguíneo uterino. Y esto de aquí, todo este flujo va a restarse el flujo que vaya direccionado hacia la placenta, es decir, todo lo que pase menos lo que consuma la placenta. El impacto de la disminución del flujo sanguíneo uterino. Hay ciertas condiciones en las cuales, como por ejemplo la hipotensión arterial materna, contracción uterina, compresión de la vena cava inferior o vasoconstricción uterina, van a generar ciertas consecuencias en el flujo sanguíneo. Va a disminuir el flujo sanguíneo, va a generar también una reducción del suministro de oxígeno, disminución de la presión parcial de oxígeno en la vena umbilical y también menor disponibilidad de oxígeno para el feto, ¿no? Como consecuencia de todo lo anterior. En el flujo sanguíneo umbilical, cuando hay una disminución del flujo sanguíneo umbilical, se va a reducir la disponibilidad de oxígeno, pero la presión parcial de oxígeno en la vena umbilical va a mantenerse normal, a diferencia del otro lado, ¿no? ¿Y qué va a producir? Que hay una mezcla de sangre en la circulación fetal, ¿no? Va a haber una mayor proporción de sangre con baja presión de oxígeno en la vena cava inferior. ¿Qué va a suceder? ¿Qué impacto va a generar aquí? Va a generar y se va a evidenciar en una disminución del flujo umbilical y también en la oxigenación fetal, específicamente en la arteria umbilical, donde se va a notar más. Ahora, la hemoglobina fetal, hay ciertas diferencias en la materna, ¿no? La hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad con el oxígeno, a diferencia de la hemoglobina materna. El P50, que es la presión a la cual la presión de saturación de oxígeno del 50% en la hemoglobina va a ser diferente en el feto que en la madre. Es de 22 milímetros de mercurio en el feto y 26 en la madre. Eso de aquí nos demuestra que una misma presión se va a saturar antes la del feto. Y también hay otro valor importante que es el pH. La hemoglobina fetal, ante un aumento de pH por pérdida de CO2, va a incrementar la afinidad de hemoglobina por oxígeno, a diferencia del caso materno, que la disminución del pH genera de que, producto del aumento del CO2, se reduzca la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? Y aquí hay datos referentes a la capacidad de transporte de oxígeno. La sangre fetal tiene 21.4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros, mientras que la materna tiene menos, 16.2 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros. ¿Ya? Va a haber una mayor capacidad en el feto debido a que tiene una mayor afinidad, por lo mencionado antes, y una mayor concentración de hemoglobina también. El contenido de oxígeno en la circulación también va a variar. En la vena umbilical es de 14.5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, mientras que la arteria uterina de 15.8, ¿no? La diferencia va a ser mínima y va a ser condicionada o va a ser mínima debido a dos situaciones, ¿no? Debido a la presencia de tejido placentario y también a los cortos circuitos arteriovenosos que se encuentran. Y ahora, por último, la respuesta fetal a la hipoxia. Cuando hay una situación de hipoxia, van a haber varios cambios que se encuentran en el feto. Debido a que el feto depende completamente del flujo útero-placentario, van a haber ciertas respuestas compensatorias. Y principalmente va a ser dada por el sistema cardiovascular. Si bien el feto tiene una respuesta de compensación en alrededor de 1 a 2 minutos para sus demandas metabólicas, el sistema cardiovascular va a tomar ciertas estrategias de compensación, que son 4 exactamente. El aumento de la extracción de oxígeno, la redistribución del gasto cardíaco, el aumento de la capacidad de transporte de oxígeno y la disminución del consumo de oxígeno. Esto se va a representar principalmente en la respuesta a la hipoxia aguda. Como vemos aquí están los impactos que genera la hipoxia aguda y crónica. La respuesta de hipoxia aguda, como por ejemplo bradicardia inicial, aumento de presión arterial, son reflejos de este de aquí. Y también el cese de la actividad respiratoria, el último, disminución del consumo de oxígeno, ¿no? La hipoxia crónica, a diferencia de la aguda, tiene otro tipo de respuesta. ¿Cómo? Pues esta de aquí, la hipoxia crónica va a generar un aumento de la producción de eritropoyetina, aumento de glóbulos rojos y también de la capacidad de transporte de oxígeno, pero va a tener ciertas limitaciones como son la policitemia, un aumento de la viscosidad de la sangre, y esto aquí va a afectar a todos los ojos sanguíneos. Ahora vamos a continuar con cambios fisiológicos en el embarazo. Acá. Primero, modificaciones en las vías vasculares. La mayoría de modificaciones son tan comunes que se les consideran fisiológicas, aunque no lo son del todo. Algunas pueden ser alteraciones patológicas que sean producidas por la gestación. Y las dermatosis previas pueden ser modificadas durante la gestación
Por lo tanto, si es que se conocen desde antes, no se deben confundir con procesos fisiológicos y generalmente se asocian a cambios hormonales. Primero, las hiperpigmentaciones, que son las más comunes en el embarazo, el 90% de los casos, y son las que aparecen más precozmente en el embarazo. Generalmente se restringen en las zonas sensibles hormonalmente, como los pezones, las areolas, la vulva y la región perineal, pero también la línea alba se vuelve la línea negra desde el pubis hasta la apéndice sifoides, y es un signo que aparece en el primer trimestre, y siendo más intenso en personas morenas. Los estrógenos y la progesterona son inductores melanogénicos al estimular melanocitos y hiperpigmentarlos, y generalmente después del parto la hiperpigmentación se aclara y vuelve a niveles pregestacionales, y los nevos pueden oscurecerse y aumentar en número mientras que las cicatrices se hiperpigmentan. Bueno, esa es la línea negra. El melasma, entre el 50 y el 70% de las mujeres presentan melasma, generalmente reducido o sea, mostrado como manchas irregulares faciales de color tostado marrón oscuro que empeoran con el sol. Generalmente centrofacial, involucra frente, mejillas, nariz y mentón. Generalmente se aclara hacia el primer año, aunque hay personas que continúa durante más tiempo. El melasma puede ser epidérmico, en el que se depositan los melanocitos basales, mientras que el dérmico en la dermis superficial y profunda. Las estrías generalmente son desarrolladas por las mujeres hacia el segundo trimestre en abdomen, mamas, muslos, por expansión de la piel, y aparecen como lineales rojo vinosas o violáceas perpendiculares a las líneas de extensión de la piel. Luego se vuelven blancas etróficas, aunque no desaparecen, y se atribuyen a altos niveles de corticoides y al estrés que cae sobre la piel al estirarse, ¿no? Por eso aparece alrededor de la pared. El moluscum fibroso son lesiones pequeñas papulares marrones y aparecen tardíamente y generalmente desaparecen espontáneamente, y se presume que son dependientes hormonales. El edema clínicamente significativo en manos y cara aparece en el 50% de los casos, pero en los miembros inferiores aumenta hasta el 80%, especialmente hacia el tercer trimestre. Son por aumentos de retención hídrica y otros mecanismos, vamos a ver en un rato, de flujo sanguíneo y de presión osmótica como mecanismos de compensación. Las telangiectasis aracnoideas aparecen en áreas drenadas por la vena cava superior del tórax y la cara. Aparecen generalmente entre el segundo y el quinto mes y desaparecen hacia los 2 meses postparto. El eritema palmar se desarrolla en el 70% de las embarazadas en el primer trimestre, desaparece en la primera semana postparto y aparece como un eritema difuso en palmas. Solamente en las evidencias tenales o hipotenales. Las varices aparecen en el 40% de las mujeres, en la vena sapena, en vasos superficiales de los miembros superiores, en redes hemorroidales y vulvares, por aumento de la presión venosa sanguínea. Aunque también tiene factor hereditario, al igual que las varices, o sea, que no son gravídicas, se pueden empeorarse las que ya están desde antes. Mejoran y desaparecen en el posparto cuando no son gravídicos. Luego tenemos modificaciones glandulares. En las glándulas sudoríparas generalmente aparece hiperhidrosis, o sea, aumento de la sudoración por un funcionamiento tiroideo aumentado. Las glándulas apocrinas va a haber disminución de actividad de las axilas en el periné, y las sebáceas es que si es que la mujer tiene ya acné, generalmente empeora durante el embarazo. Las modificaciones dentarias es que hay un descenso en el pH de la saliva y un cambio en la relación bacteriana entre las encías, y puede haber alteraciones periodontales. Son generalmente las infecciones más comunes que hay en el embarazo, además de la infección de tracto urinario. Cuando hay una infección dentaria, hay un aumento de las prostaglandinas, y generalmente hay deterioro dentario, especialmente si hay deterioro dentario previo al embarazo. Ahora, si hay una respuesta inmunitaria exagerada, se produce el granuloma piógeno, que tiene tendencia sangrado de color rojo, es pediculado. Modificaciones a los ojos. Es importante recalcar que la función visual no se ve modificada, pero la sensibilidad de la córnea va a disminuir y puede haber disminución de la presión intraocular
y engrosamiento de la rona por edema. Y esto pasa porque las mujeres que utilizan lentes de contacto generalmente se dan cuenta que es más incómodo utilizarlos porque hay engrosamiento de rona por edema. Las modificaciones metabólicas van a ser tanto las que interfieren con el mecanismo de macronutrientes como los micronutrientes. Y tienen que ver tanto con la ganancia de peso a lo largo del embarazo como por el diferente uso que le dan por las necesidades fetales. El metabolismo del agua es que va a haber retención hídrica, especialmente hacia las últimas semanas en las que puede aumentar hasta 7-8 litros, recordemos con edema en miembros inferiores, en el compartimento extracelular y en el fetal, y en otros órganos renales. Esto pasa por la caída de los morarial por el cambio en los morarial plasma y cambia el umbral de la secreción de hormona antidiurética. El metabolismo proteico es que el feto necesita, o sea, aumenta la demanda proteica hasta un 25% por la necesidad del feto, especialmente en el tercer trimestre, y la síntesis de proteínas se va a incrementar, además de que el metabolismo materno moviliza aminoácidos esenciales. Ahora, no podemos dejar de lado, o sea, el aumento de la demanda proteica. Debe de haber ingesta adecuada de lípidos y carbohidratos para que el cuerpo utilice estos como energía en vez de movilizar proteínas como fuente de energía cuando hay que priorizar, por ejemplo. El metabolismo de los lípidos es que va a producirse hiperlipidemia con aumento de ácidos grasos, colesterol, fosfolípidos y triglicéridos después del primer trimestre. El colesterol HDL va a aumentar desde el primer trimestre y el LDL va a tener una caída y luego va a ir aumentando progresivamente. La placenta demanda tanto colesterol como triglicéridos, por eso los de reserva se reabsorben para ser utilizados. Luego de la semana 20, el lactógeno placentario va a promover la lipólisis y incrementa los ácidos grasos para que la madre use su grasa como energía mientras el feto almacena carbohidratos y aminoácidos. Y el metabolismo de los carbohidratos es que va a haber a partir del primer trimestre un aumento en la resistencia a la insulina. Esto va a causar que postpatrialmente haya una hiperglicemia, que el feto va a utilizar, como mencionaron, que necesita su cerebro utilizar glucosa como primer fuente de energía. Y esto puede causar, y el hígado de la madre va a movilizar glucógeno para que haya glucosa en sangre todo el tiempo. Esto puede alterar la tolerancia a la glucosa de la madre, lo cual puede llevar hasta desencadenar diabetes gestacional, como aquellos episodios de hipoglicemia, especialmente durante las noches. El metabolismo del sodio, respecto a una persona normal que generalmente puede ingerir entre 3 y 5 gramos a diario de sodio, solamente alrededor del 10% es necesario por requerimientos fetales, y generalmente no necesita suplementación. Ahora, el magnesio sí es necesario para la degradación de carbohidratos y transmisión del código genético, y por eso hay una disminución en sangre del magnesio a lo largo del embarazo. Estos requerimientos son más altos en el tercer trimestre, tanto para la madre como para el feto, y se recomienda un suplemento de 300 a 400 miligramos diarios en el tercer trimestre. El cobre es esencial para el desarrollo fetal también, y aumenta los niveles con los estrógenos, y está en relación con el zinc, en el que la relación cobre-zinc, cuando el cobre está aumentado y el zinc está disminuido, se asocia con preeclampsia. Entonces, es por eso que la ingesta de zinc es necesaria, especialmente en el último trimestre, y se recomienda triplicar su ingesta. El metabolismo del calcio va a ser regulado por la hormona, y la demanda de calcio se va a incrementar igual en el tercer trimestre, por lo tanto requiere un aumento en la ingesta de calcio. Además de que la demanda alta de calcio y la movilización de calcio por la madre puede causar una pérdida de masa ósea, pero no afecta a la salud ósea a largo plazo. Y el hierro es, el feto va a obtenerlo a través del suero materno. Vamos a suplementar
entre 700 a 1400 miligramos y se recomienda una ingesta diaria de 4 miligramos. Ahora, de la dieta se pueden absorber entre 1 y 2 miligramos, por lo tanto se necesita la suplementación. Buenas tardes con todos, mi nombre es Moisés Herrera, voy a continuar con la exposición. Vamos a ver más que nada ahora lo que es las modificaciones en el aparato respiratorio. Herrera, Moisés Herrera. Bien, empezando primeramente con el aumento del consumo de oxígeno, literatura nos dice de que esta aumenta en un 18%, otra literatura nos dice que puede aumentar del 18 al 20%, así que está dentro de los rangos que necesitamos. Un tercio va a ser necesario para el metabolismo de la placenta del feto, pero esta va a estar aumentada y por tanto para la madre lo va a utilizar para la filtración, excreción y la absorción aumentada del riñón, que más adelante vamos a ver. De acuerdo a lo que es la excreción del dióxido de carbono, pues el aumento producido por el consumo de oxígeno, esta va a asociarse de igual manera, o sea, si aumenta el consumo de oxígeno, también la excreción de dióxido de carbono, por ende, tenemos este aumento correspondiente a eso, ¿no? Ahora, dentro de lo que son las modificaciones del aparato respiratorio o las modificaciones anatómicas, en este caso tenemos alteraciones anatómicas y fisiológicas, tanto como la dilatación capilar, en el cual va a haber un engrosamiento de la mucosa tanto en la nasofaringe, orofaringe, modificando a la vez la dificultad para respirar y en algunos casos o en algunos pacientes hasta les puede modificar la voz. Por ende, también va a haber una congestión nasal en estos casos. Van a tener más secreción de mucosa en estas pacientes. Luego, cambios en la capacidad respiratoria. Va a haber un cambio en lo que es la capacidad vital y volumen residual, en la cual esta no modificada con la reducción del volumen residual, pues van a corresponder a lo que es este cambio. Y además de que va a haber una elevación del diafragma, obviamente por el aumento del tamaño del útero, en la cual esta va a empujar los órganos hacia arriba, ¿no? Y en algunos casos los va, ¿no? A comprimir, ¿no? Va a acomodarse, como mejor dicho está. Cambios en la caja torácica, esto va a ser a nivel de centímetros, puede ir desde los 2 hasta los 6 centímetros aproximadamente, y esto va a ser como un pequeño ensanchamiento como para compensar lo que se está comprimiendo en esta elevación del diafragma. Siguiente, por favor. Las modificaciones del tracto gastrointestinal, en este caso en la cavidad oral, pues las pacientes van a tener durante el embarazo mayor producción de saliva. Esta está producido a las náuseas, vómitos y las dificultades que tiene para tragar. En cambio, las encías van a atender a volverse más sensibles con hiperplasia, sangrado fácil. En cuanto a estómago y esófago, pues la producción de ácido gástrico puede disminuirse, el reflujo gástrico va a estar acá predominante. Y en cuanto a la motilidad gastrointestinal, la motilidad disminuye por el aumento de la progesterona y por ende les produce a estas pacientes durante el periodo de embarazo el estreñimiento, pues, ¿no? Ya caracterizado de ellos. Tanto el intestino delgado y grueso, a medida que el embarazo progresa, van a desplazarse hacia arriba y lateralmente hacia los lados, mientras que el apéndice puede moverse hacia el flanco derecho. Las hemorroides van a ser más frecuentes durante el embarazo y debido a la constipación y la presión aumentada, ¿no? Por eso les mencionaba anteriormente que estos pacientes llegan a sufrir mayormente de estreñimiento. En cuanto a hígado, no hay cambios estructurales, pero sí a nivel enzimático, especialmente en la albúmina, y la actividad de la fosfatasa alcohólica puede duplicarse en este periodo. Y en cuanto a vesícula biliar, la función de esta se va a ver afectada por la hipotonía muscular, reduciendo la evacuación biliar. Es por eso que algunas pacientes que tienen cálculos y se embarazan, pues están en un riesgo un poco elevado. Bien. Ahora, modificaciones a nivel de tracto urinario, pues cada riñón va a aumentar entre 1 a 1.5 centímetros y en algunos casos estas incrementan su peso, la pelvis renal se va a dilatar y los ventrículos se alargan ensanchándose y curvándose. Mayormente estas producen la famosa estasis urinaria y por ende esto también es un caldo de cultivo para algunas infecciones y esas menciones recurrentes que tienen las pacientes embarazadas.
Tenemos acá una imagen que es la etiología de la hidronefrosis y del hidroureter, que a la mayoría de pacientes les ocurre este cambio morfológico a nivel de riñón. Entonces, esta se debe al aumento de los niveles de progesterona y la hipotonía del músculo liso del uréter. Por esa razón es que vemos acá un poco más dilatado. Aparte, la composición del uréter desde las 8 semanas de gestación, esta va a ser más que nada por el aumento del complejo venoso ovárico, que va a comprimir el uréter en este caso, ¿no? Y la destrovación del útero, que no es nada más que el crecimiento uterino que puede irse hacia la derecha, y es por esa razón que comprime y esta puede dilatarse de esa forma, ¿no? Y aparte, la hiperplasia muscular, que puede haber una reducción de la luz en el vaso. En modificaciones tanto la tasa de filtración glomerular aumenta esta tasa en más del 50%, y también el flujo plasmático renal aumenta también un 25%. En cuanto al flujo urinario y la expresión de sodio en la segunda mitad del embarazo, esta pueden variar, ¿no? Ya lo he explicado a mi compañero de acuerdo a la expresión de sodio, ¿no? Pero en conjunto a las finales hay una acumulación de una de líquidos en forma de edema y la movilización nocturna. Es por eso que algunos pacientes casi en las últimas semanas de embarazo tienen un edema, ¿no? Parte de la gestación. En cuanto a las alteraciones hematológicas en el embarazo, de acuerdo al volumen hemático, hay un incremento del volumen plasmático. Este es un aumento progresivo ya desde el inicio de la gestación, obviamente, y el incremento total, que va a ser aproximadamente hasta 1.250 mililitros, es un aproximado entre el 40 y el 50% adicional. Y la estabilidad de las últimas 8 semanas de este porcentaje. En cuanto al aumento de la masa eritrocitaria, pues va a estar estimulado por el aumento de la eritropoyetina, y el incremento sin suplemento de hierro puede ser del 18%, y el incremento con suplemento de hierro de estas pacientes son del 30%. Vemos acá en el esquema que también este volumen. De acuerdo a la alteración hematológica del embarazo, hemoglobina total, en cuanto hay una caída de la concentración de hemoglobina, el mínimo aceptado es de 11 según la OMS. En cuanto a bulimia y parto puerperio, hay una pérdida sanguínea de 500 mililitros, y en cesárea hasta de 1 litro. Leucocitos, va a haber un ligero aumento, no es mucho. Y la elevación en el parto, esa sí va a llegar hasta los 25.000. Va a haber una neutrofilia presente en este periodo. Pero, bueno, en hemostasia, aumento de los factores de coagulación, tanto el 7, el 8, el 9 y el 10, y la reducción de la actividad fibrinolítica. En cuanto a las modificaciones del aparato genital, tanto útero, va a haber hipertrofia, hiperplasia, aumento de la capacidad uterina, que esta va a estar predominante, se inicia en 10 mililitros y termina hasta ocupando 5 hasta 10 litros. En modificaciones estructurales, obviamente ya lo vemos, la elasticidad que tiene el útero. Las modificaciones en forma y posición, si antes lo veías en una forma de pera invertida, esta vez va a ser más globuloso, más grande, y para compensar, ¿no?, el tamaño del feto. Esta va a ir en crecimiento. Es como un pequeño elástico que tú tienes, lo estiras, y hasta cierto punto pues va a haber una contracción, pues, no, o sea, va a tener un límite de estiramiento, y de ahí se produce el máximo. En vagina y perenne aumenta la vascularización, la preparación para el parto ya casi es, hay una protrusión de la pared vaginal, ¿no? Y luego los ovarios, el cuerpo lúteo, bueno, obviamente persiste el cuerpo lúteo hasta ciertas semanas, y de ahí que es hasta la sexta, séptima semana, y de ahí ya degrada, y todas las hormonas van a ser reemplazadas en función a lo que es la placenta. Pero uterino hay un reblandecimiento y cambios estructurales, sin mamas hay crecimiento de sensibilidad y cambios en la piel. Hay mayor sensibilidad, aumenta el tamaño, las areolas más oscurecidas, ¿no? Y los tubérculos de Montgomery, que también crecen. En cuanto a las modificaciones psicológicas, y es lo último, estas las dividen en los 3 trimestres, primer, segundo y tercer trimestre. En el primer trimestre va a haber un retraimiento y una adaptación en el cuadro del embarazo, ansiedad y hambre, tanto por las demandas que requiere. Y en cuanto a la sexualidad, la libido no va a disminuir, va a mantenerse en este caso.
En el segundo trimestre va a haber una adaptación corporal, la dinámica de pareja puede verse influenciada positiva o negativamente dependiendo de cómo vaya el embarazo. Y en el tercer trimestre ya hay un aumento de la ansiedad, una ambivalencia emocional, la sexualidad y el miedo, pues en esta etapa ya del último trimestre aumenta tanto, por lo que van a tener, ya van a estar a puertas de edad. Bien, continuando, soy Jorge García, ahora hablaremos de la ginecología obstétrica y luego del diagnóstico del embarazo. En el embarazo actual y en el embarazo obstétrico tenemos que determinar los síntomas y evolución de esto por cada. Lo vamos a dividir en trimestres, en el primer, segundo y tercer trimestre, con las características que ya especificamos en la anterior exposición. Tenemos que, al momento de que se nos presente la puérpera, tenemos que determinar que su fecha de última menstruación, sus movimientos fetales, si presenta o no, esto evaluándolo en base al trimestre del que estemos hablando, debido a que igual se pueden presentar incluso contracciones que podrían considerarse fisiológicas en algún momento del segundo trimestre. Posterior a ello, en base, tenemos que hacer el cálculo de la edad de la gestacional y de acá podemos usar diferentes técnicas. La que más se recomienda al momento del primer cálculo es la ecografía con la longitud cráneo-caudal, la cual nos va a ayudar a determinar de forma más precisa, y esta a su vez tenemos que compararla con la fecha de última menstruación que nos mencionan. En el caso que haya una variación entre estas dos, tenemos que tomar la de la ecografía. También podemos usar la regla de Miguel, que nos dice que para el cálculo de la fecha probable del parto tenemos que agarrar el último día de la regla, sumarle 7 días, en el caso de acá 21 más 7, 28, el mes de la regla menos 3 meses, aquí nos mencionan que es febrero, y al año le tenemos que sumar, bueno, un año. Y a su vez también tenemos los discos gestacionales, que es lo más práctico y rápido que se encuentra, que equiparando la fecha de última menstruación nos daría una fecha probable. A su vez tenemos que en el momento de la consulta determinar cuántas había gestaciones previas o no, con la fórmula obstétrica, en la cual es de 5 dígitos. Acá lo tengo explicado con GX vendría siendo el número de gestaciones, incluida la actual, A vendría siendo el partos a término, B los pretérmino, C los abortos y D el número de hijos vivos. En el examen físico general, que vendría siendo una evaluación completa, tenemos que evaluar la postura, la deambulación, estado psíquico y constitución. La postura y la deambulación, ¿por qué? La postura es porque normalmente se va a encontrar una ligera lordosis en las pacientes embarazadas, pero una lordosis exagerada, por así decirlo, podría estar incluso relacionada con preeclampsia o con alguna otra patología. El estado psíquico, bueno, ya hablaron mis compañeros, igual con la constitución. El estado nutricional es lo que más se va a evaluar con importancia, debido a que un índice de masa corporal menor a 18.5 afectaría al embrión feto. E igual, un índice de masa corporal superior a 30, que ya nos indicaría obesidad, afectaría de igual manera al feto. Evaluar siempre con preferencia los miembros inferiores, debido a que se pueden presentar edemas, lo cual es fisiológico de cierta forma, pero si es en gran medida podría determinar ciertas patologías. En las mediciones, el registro de la presión arterial, pulso, temperatura, frecuencia respiratoria, talla y peso. Evaluar los signos de alarma, los que nos podrían tener un tipo de preeclampsia, fiebre, que nos indicarían infecciones, taquipnia, taquicardia, bueno, talla y peso, lo que ya evaluamos. Y identificar observaciones o anomalías características, signos que puedan sugerir problemas obstétricos, como una talla inferior a 1,50 m, estaría correlacionado a que el feto podría tener problemas en el momento del parto o una asimetría en la columna. Hay que buscar esos puntos. Bueno, la nutrición, que ya hablamos en el punto de arriba, que es para mejorar el desarrollo fetal. Y bueno, como un examen segmentario, que igual ya mencionaron los puntos específicos de mis compañeros, tenemos que precisar puntos en los ojos, en la piel, en la boca o en el cuello, en busca de ciertas anomalías. Como ya mencionaron, las patologías que se pueden encontrar en cada tipo del trimestre. A la observación en la mama, cambios, una hiperpigmentación, secreción de red venosa y de tener patologías mamarias, siempre darle mayor importancia al cuadrante superior derecho. También detectar soplos cardíacos, evaluar la función respiratoria y, bueno, durante la deambulación, presencia de edemas, varices, signos de patologías vascular periféricas. Si bien esto podría considerarse normal, tipo de varices exageradas podría también ser un signo de alarma.
Y continuando con el examen gineco-obstétrico, este se va a dividir en ginecológico y abdominal, en el cual, bueno, como principal medida es que vamos a la paciente, le vamos a hacer que se encuentre en la mesa ginecológica y en la posición. ¿Esto por qué? Porque nos va a dar un acceso óptimo al canal del parto, facilitación de intervenciones médicas, evaluación y manejo de complicaciones y una comodidad y facilidad tanto para el paciente como para el médico que le va a evaluar. Vamos a pasar primero con la exploración abdominal. Primero, que se va a dar en el primer trimestre de embarazo, vamos a tener una inspección, la forma del abdomen, los movimientos respiratorios y cualquier aumento del volumen. En la forma del abdomen vamos a tener la característica de que en este primer trimestre va a tener una tendencia a localizarse en el hipogastrio, entonces debería haber una ligera distensión en esa zona. Al momento de realizar la palpación superficial y profunda para detectar sensibilidad, contracturas o tumores, la palpación del hipogastrio puede revelar la presencia de algún tumor que en mujeres de reproductiva sugiere el embarazo. La percusión nos va a evaluar la matidez, tanto hepática como esplénica, para identificar meteorismo, la presencia de gases, por así decirlo, líquido libre en la cavidad peritoneal, y la mensura nos va a determinar la medida del fondo uterino de las índices de la pubis para iniciar el crecimiento del útero. Y ahora en el segundo y tercer trimestre, que es donde más se busca y más ampliedad se da, comparándolo, pese a que el primer trimestre es las zonas donde mayor riesgo hay de que presente algún aborto. En el segundo y tercer trimestre vamos a ver que en la inspección tenemos que hacer la conformación y los movimientos, localizar la piel, la pigmentación del ombligo y la observación del útero. Respecto a la conformación y movimientos, lo usual es que en el segundo trimestre ya presentemos ciertos tipos de movimientos entre la semana 18 y 20. Si nosotros notamos que los movimientos disminuyen o no hay movimientos, eso nos puede dar unos signos de aborto o son signos de alarma que tenemos que tener en cuenta. La piel, ya mencionaron en la exposición anterior que vamos a hacer la línea Nigris, la línea alba, pigmentación en el ombligo. Es usualmente que el ombligo tenga una ilustración, pero lo que tenemos que dar a detalle es de que si es prominente nos podría dar signos de un tipo de herpes umbilical. Y bueno, la observación del útero, lo que tenemos que tener es que en la semana 20 se encuentre en la altura del ombligo y en la semana 36 en el reborde costal. En caso de que no se encuentren estas medidas, podríamos estar hablando de un síndrome que nos indica que hay una restricción del crecimiento uterino, intrauterino, y esto puede ser simétrico o asimétrico, como también habrá en la exposición. Y la palpación, bueno, en la forma y tamaño del útero, lo normal es que sea globoso con contornos suaves. Si notamos una variación en esto, también es otro signo de alarma, porque si hay una irregularidad. En las contracciones uterinas, ya se pueden presentar en el segundo trimestre, como mencioné, que se denominan contracciones de Braxton-Hicks, pero son irregulares y no tienden a doler, no deberían. La posición y superficie del útero, bueno, esto va a variar incluso en las semanas, como mencionamos, la altura en la que se va a presentar, y esto va a determinar en los movimientos en los cuales se va a presentar el feto. Y bueno, el contenido del útero, aquí lo que tendríamos que evaluar más que nada es la presencia de incluso el líquido amniótico. Si bien en el momento de la palpación no vamos a palpar el líquido amniótico, cuando hablamos de polindramnios va a estar distendido en gran medida, y cuando hablamos de oligodendros se va a palpar al feto de una mayor medida, se va a encontrar más compacto del usual. Y bueno, para determinar la posición y el contenido del útero del feto, existen las maniobras de Leopold, que bueno, acá en la Academia de Villamedic hay una mnemotecnia que se pone precisa y enojona, en la cual la primera maniobra es la situación, la segunda posición, tercera presentación y cuarto el encajamiento. La primera delimita el fondo uterino y palpa el polo del ovoide fetal. La segunda maniobra palpa los costados del útero para identificar el dorso fetal y su posición. Y la tercera evalúa la presentación del feto en el hueco suprapúbico y su relación con el canal del parto. La cuarta maniobra determina la posición del polo presentando y su posición detrás de la pelvis. Y bueno, acá hay primero, segundo, tercera y cuarta, que nos sirven como para entenderlo de una mejor manera. Y ahora comentaré a mi compañera. Continuando con lo que es la exploración ginecológica, tenemos lo que es suelos genitales externos. En este caso, el examinador se va a poner frente a la paciente para poder observar tanto lo que es la piel que recubre, bueno, los labios mayores, en este caso también
lo que es la región del perineo, la región perianal. Asimismo también si estuviese la presencia de foliculitis, de radiculitis, quistes, varices, úlceras, eczema, hemorroides, etc. En este caso también tienen con finalidad de observar también si es que, bueno, al momento de hacer lo que es la inspección se va a realizar con la mano izquierda, el dedo índice con el dedo pulgar y se va a interrumpir los labios. Y vamos a presenciar, observar, ¿no?, si estuviese presencia de flujo, de sangre, de úlceras, si es que hubiese presencia de chancros, condilomas, quistes, y asimismo también si es que hubiese presencia de retrocele o prolapso fecal. En cuanto a la exploración ginecológica, en este caso, siguiendo con lo que es la escrotoscopía, esta se va a practicar después de lo que es la inspección genital. Y en este caso, bueno, se va a colocar el espéculo o las válvulas del espéculo en seco, sin ningún tipo de lubricantes. Es que nosotros vamos a pedir o requiramos una muestra para un estudio citológico. Y en este caso se debe realizar con la mano derecha y con la mano izquierda vamos a realizar lo que es, vamos a entreabrir los labios y vamos a colocar el espéculo. Y asimismo, esto pues no debe generar dolor, no debe generar molestia para el paciente. Y bueno, con el espéculo nosotros vamos a poder observar lo que es el cuello del útero, las paredes vaginales. Asimismo, también se puede la presencia de algún flujo. Y en este caso, ¿qué vamos a encontrar en una paciente pues, embarazada o cómo se encuentra el cuello del útero? Se va a encontrar cianótico, hipertrófico. También, asimismo, la apertura del orificio externo suele estar un poco más entreabierta y también puede haber algún grado de erosión del epitelio cervical. En este caso también la mucosa vaginal va a ser distinta, va a tener una coloración cianótica y el flujo suele ser también blanquecino o amarillento. Y en la embarazada vamos a mostrar lo que es el moco cervical, o también llamado tampón mucoso, que suele ser opaco, pegajoso. Y en este caso nosotros no debemos tocarlo. No se recomienda hacer, no se recomienda tocar el moco en sí. Con lo que es el tacto vaginal, en este caso lo vamos a realizar con un guante esterilizado con la mano izquierda y que nos vamos con el dedo vamos a tener tanto el dedo como en posición de, o sea, vamos a tener flexionados el meñique y el anular y vamos a introducir, vamos a realizar el tacto y en este caso tienen que estar los dedos extendidos y previamente lubricados. Y nosotros, bueno, con la finalidad de poder observar lo que es el meandro urinario, vamos a poder evaluar la salida de si estuviese pus o si estuviese alguna inflamación o si es que al momento de palparlo pues presenta dolor al paciente. En este caso también vamos a poder evaluar lo que son las glándulas de Bartolino. Estas no se van a palpar, pero si es que hubiese alguna infección, sí. También vamos a palpar lo que es el conducto vaginal, buscando o si estuviese alguna lesión o una cicatriz. Asimismo también vamos a poder palpar el cuello uterino y cómo se va a encontrar la consistencia, la regularidad, cómo se encuentra la posición. En cuanto al útero, vamos a hablar de lo que es la forma, la consistencia, el tamaño y los anexos, en este caso del fondo de saco lateral, que habitualmente no se suelen tapar los anexos en caso de que hubiera alguna patología. En cuanto a los procedimientos fundamentales de la exploración en obstetricia tenemos lo que es la mesentesis, que en este caso la mesentesis es la función de la cavidad amniótica para poder obtener líquido amniótico y la técnica se basa sobre todo en una función a nivel abdominal bajo una guía ecográfica realizando las medidas antisépticas correspondientes y el anestesia local. Y en este caso, nosotros por qué vamos a indicar este procedimiento en caso de que sospechemos de o tengamos algún diagnóstico de una patología cromosómica, si es que tuviese algún trastorno metabólico, cómo se
se va a encontrar, si queremos saber cómo es la madurez fetal, y los riesgos que nosotros, que nos puede dar este procedimiento, es la infección, puede haber hemorragias, puede haber abortos, aunque solo son infrecuentes, es que se realiza de una manera correcta. En cuanto a la amnioscopía, en este caso es la observación del líquido amniótico, pero en este caso es a través del cuello uterino usando un amnioscopio. Y en este caso la técnica se va a realizar mediante el examen, mediante lo que es el tacto vaginal. Vamos a nosotros guiar, vamos a establecer una guía para poder así introducir lo que es el amnioscopio, y en este caso la indicación sobre todo está indicada para embarazos de alto riesgo, si es que presenta algún tipo de riesgo también de diabetes, o si es que el crecimiento uterino se encuentra retardado. Y las contraindicaciones y complicaciones tenemos de que puede que haya metorragia, amenaza de abortos, amenaza de parto prematuro y también posibles infecciones. En cuanto a lo que es la carbocentesis, en este caso la carbocentesis es una función del cordón umbilical para obtener sangre fetal. La técnica es guiada por un ultrasonido y se realiza sobre todo después de las 18 semanas de gestación. Y los riesgos que pueda tener este procedimiento pues es la muerte fetal, aunque tiene que realizarlo alguien que es, o sea, un experto, ¿no? Porque tenga experiencia en hacer este procedimiento. Y en el caso de la biopsia de las vellosidades coriales, en este caso es el diagnóstico prenatal temprano, en donde nosotros vamos a realizar la obtención de las células trofoblásticas, y la técnica puede ser tanto por vía transabdominal o transcervical. Y los riesgos también es los riesgos que tiene este procedimiento es un aborto similar como habíamos dicho, ¿no? a la amniocentesis, pero realmente suele ser más seguro que la amniocentesis. En cuanto, acá tenemos unas definiciones de uso frecuente en obstetricia y medicina perinatal. En este caso tenemos la muerte fetal, que la muerte fetal es el cese, ¿no? de la vida fetal, tanto de su exclusión o su extracción completa. En este caso se puede clasificar en tres: en una temprana, una intermedia y una tardía. La temprana ocurre antes de las 19 semanas, la intermedia ocurre entre las 20 y 28 semanas, y la tardía ocurre después de las 18 semanas. Ahora, la mortalidad fetal, es una tasa de mortalidad, ¿no? O mortinatalidad, en donde va a estar relacionada con el número de defunciones fetales tardías, o sea, más de las 28 semanas, y con el número de recién nacidos vivos en una zona o en una zona específica, y que está expresada, ¿no? por recién nacidos vivos. Y ese es el caso de la mortalidad fetal. Y la mortalidad neonatal es la muerte de un recién nacido vivo dentro de sus primeros 28 días, y esta se puede dividir en dos. Se puede dividir en una neonatal precoz, que en este caso es desde el nacimiento hasta los 6 días, 23 horas y 59 minutos, y la neonatal tardía, que es desde el día 7 hasta el día 27, 23 horas y 29 minutos. En cuanto a la mortalidad perinatal, es el periodo desde los 28 días de vida fetal hasta los primeros días de vida extrauterina, y en este caso también tiene una escala de medición que se mide por la tasa de mortalidad perinatal, es la suma de las defunciones fetales tardías y las muertes de los recién nacidos vivos menores de 7 días, por el número total de nacidos vivos en una población específica. En este caso, sobre todo se da para pruebas de detección de materno-perinatales. Y la mortalidad materna se refiere a la muerte, ¿no? de una mujer causada o agravada en el embarazo, parto, puerperio, que no sea por ningún incidente, excluyendo, ¿no? algún tipo de muerte incidental o accidental,
y en este caso se expresa como el número de muertes mayores, de muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en un periodo determinado. Y en cuanto al diagnóstico de embarazo, en este caso durante el primer trimestre, normal resaltantes con una buena anamnesis, ¿no? Que el caso que va a presentar, ¿no? En este caso la paciente, ¿no? Menorrea, que es la más común, va a haber una irregularidad, ¿no? Una ausencia de la regla, y asimismo también pues la mujer tendría que estar previo a que haya tenido relaciones sexuales sin algún tipo de método anticonceptivo, y asimismo también hay que tener en cuenta de que también hay otras enfermedades que pueden causar pues estas irregularidades o no pueden estar relacionadas con el embarazo. Asimismo también síntomas digestivos, que sobre todo se dan náuseas, vómitos, que suelen ser frecuentes durante el embarazo. Otros síntomas también puede incluir lo que es salinización excesiva. También va a haber, en cuanto a los objetivos, va a haber una alteración en lo que es quizá un aumento o disminución del apetito, y también puede haber alteraciones en el gusto. En cuanto a lo que son síntomas urinarios, puede haber un aumento de la frecuencia urinaria, asimismo también pelos, hipertensión de disuria, y estos síntomas suelen desaparecer en las primeras semanas. En cuanto a los síntomas cardiovasculares, algunas mujeres pueden presentar taquicardia y fatiga, y otros síntomas ya alteraciones sensoriales, depresión, lo que es un aumento del volumen mamario, irritabilidad y cambios emocionales. En cuanto al examen físico, el examen físico general, nosotros vamos a observar, ¿no?, un cambio en las mamas, un cambio en la penetración de la aureola, asimismo va a ser más predominante las glándulas mamarias, también lo que son aumento de las glándulas sebáceas y lo que es secreción de calor. En cuanto al examen ginecológico, en este caso la inspección abdominal se da a partir de las 11 semanas. Va a haber, como hemos dicho, una menorrea, asimismo también se puede palpar mediante lo que es el tacto, puede palparse un tumor blando en el hipogastrio, que va a corresponder al aumento del tamaño del útero. Y en cuanto a la auscultación, podemos nosotros escuchar lo que son los latidos cardiofetales, el cual se van a detectar el primer trimestre del embarazo. Se pueden detectar los latidos a partir de las 9 a las 10 semanas. Y el examen vaginal, que bueno, en este caso, como hemos dicho, ¿no?, vamos a encontrar una cianosis del cuello y asimismo también un relevamiento del cuello, y también lo que es un reblandecimiento del disco uterino. Y esto se hace más notable sobre todo en la 7ª semana. Y en caso tenemos también lo que es la ecografía obstétrica, que en este caso se va a dar, ¿no?, para una confirmación de embarazo, y en donde nosotros vamos a poder visualizar el centro gestacional a partir de la 5ª semana. En este caso nos va a ayudar a determinar lo que es la viabilidad fetal, en donde nosotros vamos a poder identificar el latido cardíaco embrionario, que es
perceptible a partir de la sexta séptima semana, y lo que es la evaluación de la vía gestacional, asimismo también si es que hubiese algún tipo de embarazo múltiple. En el caso de lo que es la determinación de la beta-HCG en suero, en este caso esa nos va a ayudar es un estudio bioquímico que nos va a ayudar para la confirmación del embarazo, en donde niveles mayores a 5 miliunidades por mililitro son indicativos de embarazo. También nos puede servir para monitorizar la evolución del embarazo, en donde se suele duplicar este valor cada 28 a 72 horas durante las primeras semanas, y también nos puede ayudar para hacer diagnósticos anómalos, ya que esto, tanto el aumento de esta beta-HCG en niveles muy altos o muy bajos nos puede hacer sospechar un embarazo ectópico o un aborto espontáneo. Y en este caso, hablando de lo que es el diagnóstico de embarazo de localización desconocida, hace referencia a que hablamos de localización incierta o desconocida cuando la paciente viene con un test de embarazo positivo, pero no hay signos de gestación intra o extrauterina. Quiere decir de que presenta una beta-HCG positivo, pero cuando se le hace una ecografía transvaginal, pues no se logra observar. Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta que podemos estar hablando quizás de embarazo ectópico. En este caso, tenemos que realizar una buena anamnesis y una exploración física, en donde tenemos que evaluar si es que la paciente presenta factores de riesgo de embarazo ectópico, como en el caso de que presenta daños en las trompas, o que haya estado en un tipo de lo que es, si ha estado con algún tratamiento para poder tener un embarazo, o en el caso de que sea estéril, en el caso de que también haya tenido algún tipo de enfermedad inflamatoria, o haya presentado una cirugía previa. Asimismo también si es que ha tenido antecedentes de embarazo ectópico. Y en cuanto a la exploración física, se va a realizar la evaluación de la metorragia y de la frecuencia mental. En cuanto a la ecografía, esta no suele ser, no está justificada la ecografía precoz cuando hablamos cuando nos vienen a consulta pacientes asintomáticas, pero nos va a ayudar para, sobre todo, si es que en el caso de que la paciente tuviese antecedentes de gestación ectópica, cirugía torácica o sea portadora de IVA. Y en el caso de la bioquímica, en este caso también se va a usar lo que es la beta-HCG, y tenemos, si es viable, si la gestación se encuentra viable, va a haber un aumento de la beta-HCG entre el 35 al 66%. Si es que la gestación no es viable, va a haber un descenso en la beta-HCG del vehículo al 35%. Y en el caso de la progesterona, sobre todo nos va a ayudar a poder clasificar los pacientes como un alto riesgo o un bajo riesgo de lo que es el embarazo de localización. Continuando con la última parte de embarazo de gravedad incierta, esta sería la contraparte, que sería la presencia de ecografía transvaginal de un saco gestacional intrauterino sin evidenciar el embriocardio positivo. Eso quiere decir que no encontremos latidos. Esto más o menos a partir de la semana 17. No hay signos claros de un aborto diferido. El embrión con una longitud cráneo-raquis, que es la letra en inglés, si es menor a 7 milímetros y con actividad cardíaca. En caso de que al momento de medir la longitud sea mayor a 7 milímetros, pero seguimos sin visualizar una actividad cardíaca, también lo podríamos considerar como una amenaza o como que no sea viable. En caso del que el embrión tenga 6 a 24 milímetros de diámetro, también nos haría pensar de que el saco gestacional nos haría pensar de que podría ser no viable. Y los criterios diagnósticos y seguimientos, bueno, nos vamos a basar más que nada, como hemos mencionado, en la ecografía y en los niveles de beta-HCG, como mencionó Marcela,
que estos deberían aumentar cada 48, 72, deberían duplicarse. Y en el caso de que no encontremos un embriocardio positivo, lo que se recomienda es repetir la ecografía la siguiente semana, o en 2. Alta probabilidad, un embarazo viable vendría siendo lo que tendría que ser una alta probabilidad de llegar a término, y los criterios diagnósticos van a ser presencia de la vía del cardíaco fetal, que debería verse en esta zona, como el látex. El desarrollo adecuado del embrión, esto lo vamos a determinar en base a la longitud craneocaudal, que debería crecer 1 a 2 milímetros al día, eso nos indicaría que es viable. El diámetro del saco gestacional, en el caso de que llegamos a medir que el saco gestacional mide 25 milímetros o más y no presentemos un embrión, es una alta característica de que no es viable. Si el saco vitelino vendría siendo deforme, con más de 6 milímetros, de igual manera sería un signo de alarma de que no vendría siendo viable. Bueno, y los latidos cardíacos, que como decíamos, si la longitud craneocaudal es más de 7 milímetros y no presentamos los latidos, es un alto signo de que no va a ser viable probablemente el embarazo. Y los patrones normales de beta-HCG, que también nos van a ayudar a determinar esto, tendrían que estar aumentados, pero no exageradamente, porque si están aumentados en una gran medida también es un signo de alarma. Se duplican con las 2 horas y las primeras semanas de gestación nos ayudan a identificarlo junto con la ecografía. También tendremos que evaluar los niveles de progesterona, porque deberían estar igual aumentados, y la ausencia de signos de amenaza de aborto, los cuales vendría siendo sangrado vaginal, aunque esto puede ser normal o usual entre el 20 y 30% embarazadas, y en el primer trimestre, dolor abdominal o pélvico, dolor lumbar, contracciones uterinas y expulsión de glóbulos protegidos. Y el signo de alarma es que se presenten estos tipos de dolores o contracciones junto a un sangrado prominente. Y esto sería todo. Gracias. ¿Dejo de grabar o todavía? Sí, doctor, estoy en mi hora ya. Gracias. Si saben eso, también van a saber cuándo indicarlo, cuándo no indicarlo. Todo ese proceso tiene que implementar. Muy bien, joven.